Adán, expulsado del Edén, descubre el plan divino para su redención tras 40 días de anhelo sagrado. En el tercer año de Joaquín, mientras el viento arrastraba las hojas secas y el sol caía débilmente sobre la tierra, Adán se hallaba solo, marcado por la desobediencia y separado de la dulce comunión con el Creador. Recordaba con claridad los días de paz en el Edén, donde cada amanecer la voz de Dios resonaba en su corazón, y el jardín rebosaba de vida, fragancias y colores. Sin embargo, la realidad presentaba una dura verdad. La tierra ahora era árida, cubriendo su belleza con espinas y desierto. ¿Dónde estás, oh Dios de mi corazón?, clamaba entre susurros, mientras el aire le traía solo soledad y tristeza. Sintiéndose como un errante, Adán emprendió un viaje hacia lo desconocido, buscando restaurar la relación perdida con Dios. Había sido advertido de la promesa divina antes de su caída. Habría un Redentor que restauraría no solo su propia alma, sino toda la creación. Este llamado sagrado ardía en su ser, mientras en su andar por las tierras baldías, meditaba sobre aquel pacto que anhelaba cumplir. Recorrió el desierto durante 40 días y noches, enfrentando la sed y el hambre que afligían su cuerpo, pero lo que le consumía más que la escasez era el dolor de su separación del Altísimo. Caminaba con pasos pesados, pero su corazón, a pesar de la tristeza, palpitaba con un nuevo anhelo de redención. En su mente viajaban recuerdos vívidos de visiones, del momento en que pudo ver la luz divina atravesando el jardín y escuchar la cálida voz del Creador. Las palabras de Dios vibraban en su memoria. De la descendencia de la mujer nacerá uno que aplastará la cabeza de la serpiente. Pero ¿cuándo llegará ese día?, se preguntaba, sus ojos escudriñando el horizonte gris y vacío. Era un Moisés en busca de respuestas, un hombre sediento de esperanza. Entre el lamento y la meditación, cada paso lo acercaba más a la revelación divina que había de seguir. Sabía que, aunque su desobediencia trajo la muerte, la misericordia de Dios podría traer vida. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Al culminar sus 40 días de búsqueda, Adán se sentó en un alto dune a contemplar el infinito desierto. En aquel momento, una claridad sorprendente inundó su corazón, y la voz de Dios susurró en su ser. Le reveló que el amor y el propósito divinos nunca se habían perdido. Comprendió, con renovada fuerza, que del sacrificio de un hijo prometido surgirá la salvación. La sombra de la muerte ya no dominaría su historia. Adán se levantó, transformado. Miró hacia el futuro, ansioso por compartir la promesa con su descendencia. Pero en su corazón latía aún una pregunta. ¿Qué sacrificio traerá el Redentor para salvarnos de la sombra de esta muerte? Marcando el inicio de un largo viaje hacia la redención. Una historia de esperanza estaba por comenzar. Con el amanecer tiñendo el horizonte de dorados matices, Adán se levantó con determinación renovada. Su corazón rebosaba de un anhelo sagrado por descubrir el plan que Dios había trazado para la humanidad. Se dirigió hacia una colina cercana, un lugar que parecía ser un punto de encuentro entre el cielo y la tierra, donde el viento murmuraba antiguas historias de fe y redención. Mientras subía, la voz del Creador reverberaba en su ser. Tu descendencia será como las estrellas del cielo, multiplicándose entre las naciones. Las palabras calaban hondo en su alma y le conferían fuerza en medio de la soledad. Sin embargo, la angustia aún le oprimía el pecho,
pues cada paso lo acercaba a la dualidad de la gloria prometida y el desasosiego de la caída. ¿Cómo puedo restaurar lo perdido?, se preguntaba, con cada latido resonando un deseo de responder a Dios. Si el pecado ha traído la muerte, ¿cómo vivirá la esperanza en el corazón de mis hijos? La imagen de Abel, su amado hijo, susurrando en sus sueños, se presentaba vívidamente a su mente, reflejando tanto la belleza de la creación como el dolor de la desobediencia. En su espíritu se encendió una chispa de entendimiento. Recordó las palabras que resonaban en su memoria sobre el inevitable sacrificio que debía venir. No era solo el salvador de su propia vida, sino el de toda la humanidad, el que había sido prometido desde el principio. De repente, la revelación lo invadió. No era suficiente con anhelar redención. Debía enseñar a sus hijos el camino del compromiso con Dios. Y así, sintiendo el calor del sol en su rostro, Adán trazó un nuevo propósito. Regresaría a su hogar, no como hombre vencido, sino como la voz de esperanza. Sus labios habrían de pronunciar las promesas del Altísimo, y su corazón, ahora rebosante de luz, sería un bálsamo para los que le seguirían. Decidido, se puso en marcha, sintiendo que cada paso resonaba con el eco de la historia que comenzaba a tejerse. El camino de regreso a su hogar no fue fácil. Espina y desierto se entrelazaban en su andar. Sin embargo, cada obstáculo lo fortalecía, recordando que las adversidades eran parte de la senda que debía recorrer. Al llegar de nuevo a su hogar, los ecos de su voz llamaron a Eva, su compañera, reforzando su unión en la promesa del futuro. Eva pronunció con voz solemne: «Hoy he comprendido que no estamos solos en nuestra tristeza. Hay un plan divino, un redentor que ha de venir y cambiará la historia de nuestra caída». Los ojos de ella, reflejando tanto esperanza como temor, se encontraron con los de Adán. En sus corazones, la semilla de la esperanza había comenzado a germinar. Juntos, comenzaron a instruir a sus hijos en los caminos de Dios, hablando de la promesa del sacrificio. Sin embargo, una sensación inquietante envolvía sus corazones. El adversario, que había logrado la destrucción inicial, seguramente intentaría interrumpir lo que Dios estaba orquestando. «Que el Altísimo nos fortalezca», murmuró Adán, consciente de que la verdadera batalla apenas comenzaba. Ellos, como primeros padres, eran llamados a ser guardianes del legado que Dios había iniciado. Adán sabía que había más revelaciones por venir, pues el Creador nunca se detendría en su obra de redención. Con el espíritu encendido y el corazón firme, se sentaron a la sombra del árbol de la vida, esperando aquella voz que en su momento se haría eco de esperanza. El futuro que vendría sería lleno de pruebas, pero Adán comenzó a entender que cada sacrificio, cada lágrima, podría allanar el camino hacia la luz. ¿Qué sacrificio habría de traer el Redentor para salvar a la humanidad y liberarles de la sombra de la muerte? ¿Qué angustias enfrentarían en el camino? Estos interrogantes danzaban en el aire, esperando la llegada de respuestas que se manifestarían en el tiempo divino. La historia de su redención estaba en marcha, y el cielo se preparaba para lo que estaba por acontecer. El tiempo transcurrió y los días se convirtieron en semanas, mientras Adán y Eva continuaban enseñando a sus hijos sobre los caminos del Altísimo. La luz de la esperanza brillaba aún en sus corazones, aunque el eco del dolor tras su expulsión del Edén seguía resonando en su memoria. Cada crepúsculo traía recuerdos de una vida sin pecado, de un hogar pleno de comunión con Dios. Adán, ahora consciente de su responsabilidad, se esforzaba por cultivar en su descendencia un sentido de lealtad hacia el Creador. Más allá de las lecciones sobre la creación y la caída, hablaba también del perdón y la redención, como un faro en medio de la tormenta. No importa cuán lejana parezca la promesa, hijos míos, les decía con voz firme, cada sacrificio vale la pena, porque la gloria de Dios prevalece. Sin embargo, mientras las enseñanzas se expandían, un profundo inquietud se apoderaba del corazón de Adán. ¿Acaso entenderán el sacrificio que ha de venir? ¿Estarán preparados para recibir al Redentor?, se preguntaba. Era un dilema que lo mantenía desvelado durante las noches estrelladas, donde su mirada se perdía en los cielos recordando la promesa divina. Tu descendencia será como las estrellas del cielo. En una noche particularmente clara, mientras los astros brillaban intensamente, el peso de su llamado se volvió abrumador.
se alejó de su hogar dirigiéndose hacia la colina que tantas veces había visitado. Allí, la voz de Dios pareció resonar en el viento, insistiendo en la esperanza que nunca debía perder de vista. Sin embargo, un nuevo susurro, más grave y serpenteante, emergió en su interior, trayendo consigo la angustia de los fracasos pasados. Las sombras del adversario acechaban cada rincón. La operación de la oscuridad era delicada, y Adán podía sentir su presencia, como una decadencia sutil que buscaba persuadirlo. ¿Serás tú el que pueda guiar a tus hijos hacia la salvación? ¿O yacerás oculto en la desesperanza? Este combate interno lo asediaba, y la carga de ser un padre redentor se tornaba angustiante. «Oh Señor», clamó Adán, mirando los cielos, «fortalece mi mente y mi corazón. Las palabras que me has dado son vida, pero no puedo obviar que el enemigo busca dividir y debilitar nuestra fe». Las horas pasaban, y al fin una respuesta comenzó a florecer en su corazón. Comprendió que el verdadero sacrificio no consistiría únicamente en la llegada de un Redentor, sino también en la fe que él y su familia debían mantener. La fe es el puente hacia la esperanza, y mi familia tendrá que creer, incluso cuando lo imposible parezca alzarse contra nosotros. Con esta nueva revelación, descendió de la colina y regresó a su morada. Se encontró con Eva y sus hijos, quienes lo miraban con ojos llenos de preguntas. Sin dudar, él compartió su experiencia. He entendido que debemos caminar por fe, incluso cuando la promesa parezca distante. Los sacrificios vendrán, su llegada traerá un costo, pero nuestra confianza debe estar cimentada en la obra de Dios. En aquel momento, la sala se llenó de una profunda convicción. El aire parecía vibrar con la certeza de que el plan divino aún pululaba por encima de sus circunstancias. El adversario, sintiendo la fortaleza en la determinación de esa familia, se retiró, si no por completo, al menos momentáneamente, incapaz de extinguir la luz que comenzaba a brillar en sus corazones. Mientras contemplaba la determinación renovada, Adán se sintió un poco más ligero, pero en el fondo de su ser, sabía que las pruebas estaban por venir. La historia del Redentor aún tenía capítulos por escribir, y cada ensayo de fe sería parte de un relato mucho más grande. Los cielos presenciaban el dramatismo de su historia, y pronto se revelarían nuevas verdades del plan eterno del Altísimo. Así, la familia se unió en oración, implorando sabiduría y fortaleza. «¿Qué vendrá después, oh Señor?», murmuró Adán en su mente, mientras la brisa nocturna acariciaba su rostro. «¿Qué nuevos sacrificios de amor nos mostrarás en esta travesía divina?». La noche quedaba cargada de expectativas, y el cielo estaba listo para declarar el siguiente acto de la gran obra de redención. Los días se convirtieron en un torbellino de labor y enseñanza, donde Adán y Eva continuaban guiando a sus hijos en el conocimiento del Altísimo. Sin embargo, un silencio espiritual empezaba a pesar sobre la casa. La noche caía, estrellada sobre el campo, mientras cada uno de ellos buscaba en el cielo la promesa que les había sido dada. ¿Cómo es posible que nuestra naturaleza haya caído tan bajo?, se preguntaba Eva entre susurros apagados. Una tristeza desconocida a veces invadía su corazón, recordándole el esplendor del Edén que habían perdido. Adán, percibiendo los ecos de esa angustia, se sentó junto a ella. Con ternura le dijo: «Aunque hemos perdido el jardín y la comunión directa, no hemos perdido la relación con nuestro Creador. La redención será nuestra guía». Una vez más, las enseñanzas adquirieron intensidad. Adán se esforzó por fortalecer las raíces de la fe en sus hijos, Caín y Abel. Al igual que un árbol que crece en medio de la adversidad, así debe ser nuestra confianza en Dios. Debemos ofrecer nuestras vidas como ofrenda, aún en medio del sacrificio. Sin embargo, la semilla del enigma divino se plantaba cada vez más profundo en su ser. ¿Realmente estarían listos para aceptar el sacrificio que se avecinaba? Una mañana, mientras el rocío brillaba sobre el suelo, Abel condujo a los animales al campo. Un intenso deseo de adorar brotó en su corazón.
Yendo de fervor, ofreció un cordero como sacrificio. Caín, añorando también agradar a Dios, trajo frutos de la tierra. Pero cuando la ofrenda de Abel fue aceptada y la de Caín rechazada, la enemistad comenzó a tejerse entre hermanos. ¿Por qué, oh Señor?, clamaba Caín, cuya frustración se transformó en rencor. Adán, al conocer la disputa, sintió en su pecho una punzada de temor. Esta es la batalla que el adversario quiere ganar, reflexionó. La unidad debe prevalecer entre nosotros, o los cimientos de nuestra casa se resquebrajarán. Esa noche, mientras la familia se reunía, una sombra oscura se alzó entre ellos, casi palpable, tratando de derrumbar la esperanza forjada. El adversario, utilizando las dudas de Caín, buscaba sembrar odio en su corazón. Adán, reflexionando, decidió recordarles la historia de la caída y la promesa de redención. Cada uno de nosotros tiene una elección, les explicó. La fe nos lleva a entregar nuestros corazones. El sacrificio que Dios busca es el de un corazón contrito, no meramente de las manos. Las palabras de Adán resonaron con eco en los corazones de sus hijos, llamando a la reflexión y a la comunión. Sin embargo, mientras la familia renovaba su compromiso ante Dios, un grito desgarrador se escuchó desde el campo. Caín, consumido por la ira, había atacado a Abel. Un dolor profundo atravesó el pecho de Adán, con la comprensión de que la impureza de su propia naturaleza había brotado en sus hijos. Su historia de redención parecía tambalear ante el horror de la muerte. Con el cuerpo de Abel yaciendo en el suelo, Caín se enfrentó a su padre, la sombra del pecado cubriendo su rostro. En medio de este poderoso relajo emocional, Dios habló con claridad a través de la oscuridad. ¿Dónde está tu hermano Abel? El eco de esta pregunta resonó en el corazón de Adán. Su familia, una vez unida, ahora era una víctima de la separación. Y él temía que este fuera el principio de una ruina irremediable. Ahora, frente al desastre, Adán tuvo una revelación. Aún en nuestras peores elecciones, el amor de Dios puede transformar, entendió. Sabía que la historia de redención proseguía, aún en medio del dolor, y que el sacrificio de Abel, aunque trágico, sería un eco de lo que estaba por venir. Con esto en mente, Adán se arrodilló y clamó al Altísimo. Concede, Señor, que aún en la tormenta hallamos la paz, que podamos recibir la redención que prometiste a nuestros corazones. El cielo, cada vez más oscuro, parecía estar preparado para desvelar un nuevo capítulo en la saga de la creación. En el horizonte, un nuevo susurro de esperanza y sacrificio se alzaba. La obra redentora de Dios estaba en movimiento, avanzando hacia el cumplimiento de su promesa, pues aún había más revelaciones por descubrir en los designios divinos. Fue en la penumbra de su pena que Adán se sintió absorto en un torbellino de emociones. La pérdida de Abel y el abismo que ahora separaba a Caín de él lo habían dejado marcado. Sin embargo, en el silencio que rodeaba su lamento, el Espíritu del Señor comenzó a susurrar en su corazón, trayendo consigo un aire de esperanza que había estado oculto entre las sombras. En aquellos días, como un eco del desierto, el clamor de su alma alcanzó las alturas. ¿Seguiré buscando la luz que se eclipsó con nuestra desobediencia?, se preguntaba Adán, con el sacrificio de Abel resonando en su memoria como un lamento incesante. Se apartó a un lugar solitario, donde ya no había fuego en el hogar, y allí, bajo un sol ardiente, comenzó a ayunar. Durante 40 días, su corazón clamó al Dios del cielo por guía y redención. Cada amanecer trajo consigo la promesa de un nuevo comienzo, mientras Adán se entregaba a la oración. Recordó los rostros de sus hijos, la inocencia de Abel, y el brillo de la fuerza bruta de Caín. «Oh Señor», suplicaba, «¿cómo restaurar lo que se ha perdido? ¿Cómo expiar una culpa tan profunda?» Al caer la noche, anhelante bajo el manto estrellado, una voz resonó en su alma, una claridad que trajo la luz como un rayo de sol que parte la niebla. «Adán, he oído tu clamor. En dolor hay propósito,
en sacrificio, la redención. El camino hacia la restauración es a través de la angustia. La revelación le llegó como un río desbordando, recordándole la promesa que nunca se había desvanecido. Sería a través de la sangre derramada que el altar de Dios se volvería un lugar de encuentro y esperanza, no solo para su familia, sino para toda la humanidad que habría de venir. Así como un árbol mostrando su fruto en la batalla, meditó, también habrá un fruto de restauración que florecerá en medio de nuestras ruinas. Mientras sus rodillas se sumergían en la tierra, la revelación de la redención se aferraba a su corazón. Sabía que el sacrificio de Abel era solo un precursor. Había una historia aún más profunda, un cordero que sería inmolado por el pecado del mundo. De algún modo, la sombra de aquel sacrificio, tan injusto, se entrelazaría con un propósito divino mucho más allá de lo que podía concebir. Regresó a su hogar un nuevo día, con su espíritu levantado, y llamó a Caín. «Hijo mío, escucha», dijo, su voz tintineante de esperanza. El camino de la restauración nos llama a cada uno de nosotros a levantarnos del polvo. Debemos buscar el perdón, y con ello mostrar el amor de nuestro Creador que nunca nos abandona. Pero Caín, que permanecía enredado en su ira, escuchó con desdén. «¿Acaso hay perdón para mí en la sombra de mi pecado?», replicó, su corazón aún lleno de rencor. Adán clamó a Dios en silencio. «Oh Señor, ¿qué ha de ser de mi hijo? ¿Cómo lo volveré a encaminar?». La realidad caló hondo, y el sentido de culpa de su hijo se volvió un obstáculo entre ellos. «Es en esta lucha que construirás el camino hacia la reconciliación», resonó la voz en su espíritu nuevamente. Adán comprendió entonces que aún en los momentos de mayor desesperación la esperanza podía ser cultivada. Días sobre días de oración y sacrificio forjarían un nuevo destino. El tiempo pasaba y la promesa de la redención estaba cada vez más cerca. La semilla del sacrificio y la restauración había sido plantada, y el plan divino de Dios continuaba brotando en el corazón de la creación. Pero en el horizonte del futuro, una nueva sombra se dibujaba. Aquella voz ancestral seguía hablando sobre un tiempo de pruebas, enemistades y porfiadas decisiones. Y así, en un mediodía radiante, mientras el canto de los pájaros llenaba el aire, Adán supo que había llegado el momento de la confrontación. Un atisbo de un sacrificio mucho mayor se avecinaba. «Cuando el sacrificio llegue», murmuró, con un profundo suspiro, «entenderemos la magnitud del amor que ha sido sembrado en nuestro ser». Porque en medio de su destello de revelación, supo que Dios no solo estaba escribiendo la redención de su familia, sino también el plan de salvación para la humanidad entera, un plan que aún aguardaba en los repliegues del tiempo. Adán aguardaba en la penumbra del anochecer, la inquietud burbujeando en su corazón. Había pasado cada uno de los días de su ayuno clamando al Altísimo, y aunque había sentido la cercanía de la presencia divina, la carga de su familia seguía siendo un peso aplastante. Caín había tomado el camino de la rebelión, apartándose más de su padre y del legado que el Creador les había encomendado. En su espíritu, Adán sabía que su hijo necesitaba más que palabras sobre perdón, necesitaba ver la manifestación del amor de Dios. «Paciencia», repitió para sí mismo, como si el eco de aquel consejo pudiera dar forma a la esperanza que ardía en su interior. En ese momento de reflexión, recordó la advertencia que Dios había dado a su familia, reflejándose como un faro en sus pensamientos. «El pecado está a la puerta. Con todo, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él». Génesis 4:7. Con determinación, Adán decidió buscar a Caín, incluso si su corazón estaba cubierto de una oscura rabia que lo conducía al abismo. Quizás una verdad inquebrantable pueda romper las cadenas de su desesperación, pensó. Al salir a buscarlo, un suave viento sopló, trayendo consigo un susurro familiar, como el roce de Dios sobre su alma. «No temas, Adán, vivo soy y estoy contigo. La luz sigue brillando a través de las sombras». Al encontrar a Caín, lo halló rodeado de la tierra que había cultivado, pero no aquella que ofrecía frutos de vida y esperanza, sino la que sus manos habían manchado. «Caín, hijo mío», comenzó Adán, «tu alma está ahogada en amargura y desconsuelo. Escucha, hay un camino de regreso. Debes apartarte del rencor
y abrir tu corazón al perdón. Dios aún te ama. Caín, con sus brazos cruzados y ceño fruncido, replicó con desdén: ¿Me has de hablar de redención? Mi corazón arde con la culpa, y mi sacrificio fue desechado. No puedo ejecutarlo, Padre, y en mi rabia me siento perdido. El rostro de Adán se iluminó en su dolor, y una chispa de esperanza brilló en sus ojos. En la ceguera de tu ira, no ves lo que Dios está obrando a través de ti. Él usa el quebrantamiento para llevar a la restauración. ¿No ves que incluso tu dolor tiene un propósito? Abel es testimonio de que el sacrificio es un camino a la armonía. Mientras conversaban, los ecos de sus voces reverberaron en la tierra, trayendo consigo una profunda sensación de anhelo. De repente, una sombra alargada apareció en la distancia, y ambos hombres miraron con temor y ansiedad. Era un símbolo de su lucha, un recordatorio de la rivalidad y el dolor que había florecido entre ellos. Un cordero mugía de dolor, cuyo sacrificio clamaba por justicia. Adán, ¿qué haremos con nuestra culpa?, Caín preguntó, su voz entrecortada entre remordimientos. Alzaremos nuestros corazones al Creador, respondió Adán. La necesidad de un sacrificio más grande ya está escrita en los cielos. En la sangre derramada de un cordero encontraremos el camino hacia la reconciliación. Esta es la esencia de la redención prometida. Esa noche, mientras el cielo vibraba con la luz de millones de estrellas, la voz del Altísimo se escuchó claramente en los corazones de ambos. A través de la lucha y el sufrimiento, fructificará el propósito divino. Y aún en tu herida, mi amor será tu sanidad. Yo forjaré un nuevo pacto que cubrirá toda la humanidad. Así, en ese revelador encuentro, se sembró un nuevo deseo en el alma de Caín, y la sombra de la redención se extendió sobre ellos. Sin embargo, el futuro, tanto para Adán como para Caín, estaba lleno de incertidumbre. El viaje hacia su restauración sería largo y arduo, lleno de dudas y tentaciones. Lo que se avecinaba aún estaba escondido en los planes soberanos de Dios. ¿Podrá mi hijo algún día llegar a conocer la total plenitud de la redención, así como yo?, se preguntó Adán en su espíritu. La respuesta del cielo aún aguardaba en el fulgor de la promesa divina, y un nuevo camino se abriría ante ellos, como un rayo que parte la oscuridad. Al mirar hacia adelante, Adán supo que el sacrificio mayor aún estaba por venir, y la historia de su redención se entrelazaría con la de toda la humanidad. Un relato de amor eterno aguardando su cumplimiento en el tiempo de Dios. Adán, tras el tenso encuentro con Caín, se sumió en una profunda reflexión mientras caminaba de vuelta hacia su morada. La luna, brillante y contemplativa, iluminaba su rostro cansado, revelando las huellas del sufrimiento en su alma. La carga que llevaba era intensa. Caín aún estaba atrapado en la telaraña del desespero, y la sombra de su culpa permanecía latente. En la quietud de la noche, mientras avanzaba, recordó el fresco sopor de la mañana en el Edén, el jardín de deleite que había sido su hogar. El aroma de las flores, el canto de los pájaros y la perfecta comunión con el Creador parecían ahora tan lejanos. Su mente se llenó de imágenes de días pasados, de esos momentos de pureza antes de la caída, cuando la alegría de Dios les envolvía y la disonancia del pecado era solo un susurro lejano. ¿Por qué habrían ellos de despojarse de tal gloria? Con lágrimas en sus ojos, clamó en su corazón: Señor, ¿hay redención aún para nosotros? ¿Puede el quebranto florecer en salvación? De repente, un eco resonó en su ser, como un suave viento soplando en su interior. Yo soy el Alfa y la Omega. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. La voz se hizo más clara, más fuerte. Era un recordatorio de esperanzas pasadas y futuras. Caín, aún puedes encontrar el camino de vuelta, murmuró en voz baja, convencido de que el viaje de restauración empezaría con un corazón quebrantado y dispuesto. Tenía que transmitirle esta verdad a su hijo, pero para ello necesitaba instrucción, necesitaba buscar al Altísimo nuevamente. Decidido a buscar la sabiduría divina, Adán se dirigió a un monte cercano, un lugar solitario donde las preocupaciones del mundo pudieran ser dejadas atrás. Una vez allí, se arrodilló sobre el suelo polvoriento, levantando sus manos hacia el cielo,
clamorando con fervor: Dios de mis padres, escucha mi súplica. Te busco con un corazón anhelante. Muéstrame el camino de tu redención. El viento comenzó a soplar con fuerza, y las hojas de los árboles se mecieron como si los ángeles estuviesen respondiendo a su clamor. Un profundo silencio cubrió el área, y Adán escuchó el crujir de la tierra bajo su ser, sintiendo la conexión con el Creador. En ese momento, la gloria de Dios lo envolvió, y Adán sintió que el miedo y la angustia empezaban a disiparse. Dios habló claramente en su corazón: Adán, el sacrificio de un justo será el puente a la redención. A través del sufrimiento y la obediencia, mi plan soberano se cumplirá. Se levantará un Redentor, y en él encontrará la humanidad la esperanza definitiva. Las palabras reverberaron en el aire, llenas de promesas y de un futuro que aún no había sido revelado. Mientras Adán se levantaba, una luz brillante emergió de entre las nubes, y una visión se presentó ante él. Un árbol frutal, hermoso y pleno, florecía en un campo vasto. Frutos abundantes colgaban de sus ramas, simbolizaban la abundancia de la gracia y la bondad de Dios. En ese instante de revelación, Adán comprendió que su historia y la de su hijo formaban parte de un relato mucho más grande, un relato que llevaría a la restauración final de toda la creación. Señor, no permitas que Caín se pierda en su dolor, clamó, ya no desde el lugar de desesperación, sino desde la esperanza renovada. Y en su espíritu supo que el sacrificio del Cordero que había vislumbrado no solo traería salvación a su familia, sino que se extendería hasta los confines de la tierra. Con el corazón inflamado por la promesa divina, Adán descendió del monte, listo para enfrentar a Caín una vez más. La certeza de un pacto eterno resonaba en su ser. No obstante, una sombra se cernía sobre su corazón. ¿Cómo podrá Caín aceptar tal regalo en medio de su dolor? Pero mientras se embarcaba de nuevo hacia la penumbra, un nuevo hilo de esperanza lo guiaba. «Has de conocer la verdad», resonó dentro de él como un eco nuevo, «y la verdad aún aguarda en lo profundo de mi pacto». Con cada paso que daba, Adán sabía que el misterio de la redención de la humanidad estaba dentro del plan soberano de Dios, un camino que a través de su Hijo se comenzaría a revelar en los próximos días. Con el resplandor de la luna aún iluminando su sendero, Adán descendió del monte con un propósito renovado. Cada paso que daba resonaba con la firmeza de su resolución. Debía alcanzar a su hijo, a Caín, quien había sucumbido a la desesperación y a la oscuridad. Sabía que el mismo corazón de Dios latía en la promesa de redención, y Adán se sentía como un faro de luz en medio de la tormenta que había invadido a su familia. Mientras se adentraba en la noche profunda, las estrellas destellaban en el cielo, testigos silenciosos de incontables historias de redención y dolor. Sus pensamientos eran un torbellino de ansias y temores. ¿Tendría su hijo la fuerza para escuchar? ¿Podría Caín encontrar consuelo en el perdón divino? Al llegar a la aldea, el silencio envolvía el aire y la tensión era palpable. Las sombras de la separación entre padre e hijo se alzaban como muros en sus corazones. Adán se acercó a la morada donde Caín habita. Su hijo había preferido enterrar su dolor en la soledad. Sin embargo, una voz suave lo instó a llamar. «Caín», susurró, apenas atravesando el umbral. «Soy tu padre. Ven, hablemos de lo que ha sucedido. La redención está al alcance de tu mano». Un momento de silencio pesado se cernió sobre el lugar, como si la misma tierra estuviese expectante. Al final, la puerta se entreabrió y los ojos de Caín, doloridos y cansados, buscaron los de Adán. Había en ellos un tumulto de emociones, ira, confusión y una profunda tristeza que lo consumía. «Padre, ¿cómo puedes hablar de redención después de lo que hice?», exclamó Caín, su voz temblando por el sufrimiento. «La culpa es mi compañera más cercana, y el eco de mi crimen resuena en cada rincón de mi ser. Estoy perdido, y no hay perdón para alguien como yo». Adán sintió que cada palabra de su hijo era un clavo más en el ataúd de su desesperanza. Pero en su interior,
las palabras del Altísimo resonaban: el sacrificio de un justo será el puente a la redención. Era el momento de recordar a Caín que incluso en la mayor oscuridad la luz de Dios podría brillar. Caín, respondió Adán, con voz firme pero compasiva, no te he venido a condenar, sino a instarte a escuchar la esperanza que me fue revelada. Hay un camino de regreso, y no estás solo en tu dolor. La culpa puede ser pesada, pero el amor del Creador es mayor. Al fin y al cabo, el sacrificio del justo que nos fue prometido te ofrece la oportunidad de hallar paz y perdón. El rostro de Caín fue surcado por las lágrimas. La lucha entre la esperanza y la desilusión era palpable. ¿Crees que hay perdón para mí? ¿Que el Creador aún se preocupa por un asesino? Desde lo más profundo de su ser, Adán sostuvo la mirada de su hijo, recordando su propia prueba tras la caída. El amor de Dios es más vasto que cualquier abismo en el que caigamos. Aún puedes hallar restauración. Recuerda, el sacrificio del justo, el Cordero, será el camino para todos nosotros. En su sufrimiento encontramos la paz. Mientras las palabras de Adán se pronunciaban, una brisa suave y cálida llenó el ambiente, como un susurro de aliento en un momento de tensión. Caín retrocedió, luchando con una tormenta interna. Su mente corría mientras las imágenes de su fracaso y su culpa pasaban como sombra en su ser. «Padre, tengo miedo», exclamó finalmente. «¿Y si no puedo perdonarme a mí mismo?» «No se trata de lo que tú puedas hacer, Caín», respondió Adán, ahora con lágrimas en los ojos. «Es el Creador quien te busca, quien ha extendido su mano a través de la historia. Él transformará tu quebranto en testimonio. A través de cada paso que decidas dar hacia Él, acepta lo que te ofrece. No busques justicia propia, sino el amor inmenso de nuestra redención». Con el eco de esas palabras reverberando en el aire, una presencia reconfortante llenó el lugar, y por un instante ambos hombres sintieron la compañía del Altísimo. Caín, aún titubeando, comenzó a vislumbrar la posibilidad de un nuevo comienzo. Pero aún quedaba un misterio. ¿Cómo podría Caín salir de la ausencia que había creado en su corazón? Se sintió un peso de expectación en el aire, un susurro del plan divino que aún no había sido revelado. Adán lo sabía. La redención estaba en el horizonte, pero su manifestación sería un camino de revelaciones profundas y pruebas de fe que apenas estaban comenzando. Cada historia de redención comienza con una elección, dijo Adán, dejando caer la última palabra. La nuestra apenas empieza a entrelazarse en los planes de Dios. Confía en Él, Caín, y conocerás la verdad que transformará tu vida. Las primeras luces del alba comenzaron a cernirse sobre la aldea, tiñendo el cielo con matices de oro y carmesí, mientras Adán y Caín permanecían en la penumbra de una transformación inminente. La esperanza había comenzado a entrelazarse con el dolor en el corazón de Caín, mas todavía se podía notar la lucha feroz en sus ojos, un espejo de su tormento interno. «Padre», pronunció finalmente Caín, su voz casi un susurro. «Tu fe en mí me llena de asombro, pero mis acciones son profundas como la oscuridad misma. Si el amor de Dios es tan vasto, ¿por qué estoy sumido en la sombra de mi culpa? ¿Por qué me siento incapaz de dar un solo paso hacia la luz?» Adán, sintiendo el peso del sufrimiento de su hijo, se acercó más, como un pastor que busca reconfortar a su oveja perdida. «Caín, el camino hacia la redención no se da en un instante, ni se trata de lo que podemos hacer por nosotros mismos. Es la acción divina en nuestras vidas la que nos guía hacia la restauración. Recuerda la promesa. El Creador busca a los quebrantados, a los perdidos, a los que anhelan volver a su abrazo». Las palabras de Adán flotaban en el aire, como el aroma del incensario en el templo, despertando una chispa en el corazón de Caín. «Pero, ¿cómo puedo yo, un asesino, alzar la vista hacia el cielo? ¿Cómo puede el Altísimo mirar hacia mí y ver más que el error que me consume?» En ese instante, una nube de silencio se posó.
como si toda la creación contuviera la respiración, aguardando la respuesta. Adán, recordando su propia caída, encontró la fortaleza para hablar de su experiencia. Como tú, Caín, también fui expulsado. La gloria del Edén se convirtió en un eco distante. Pero aún en aquel desierto fui hallado por su gracia. Es en la tribulación donde la luz de Dios realmente brilla. Fue entonces cuando comprendí que su plan no se detuvo en nuestros fracasos, sino que se emergió en nuestra fragilidad. La brisa matutina, llena de promesas, acarició sus rostros mientras Adán continuaba. Nosotros, como padres y hermanos, debemos recordar que no hay pecado más allá del alcance del perdón. El sacrificio de un justo, que ha sido prometido desde el principio, será lo que nos levantará de nuestras cenizas. Deja que la culpa se convierta en contrición. Deja que tu dolor se transforme en súplica, y hallarás el propósito. Caín sintió una transformación en su interior. La batalla entre la desesperación y la posible esperanza comenzó a ceder. ¿Y si el sacrificio ya está escrito en las Escrituras, Padre? ¿Qué significa eso para mí?, preguntó, cada palabra flotando en el aire, cargada de emoción. Adán, teniendo claras las intenciones del Altísimo, respondió: Hay un camino que está sellado en el eterno plan de Dios. Al partir de esta noche, su sacrificio, que será el Cordero, abrirá el camino para todos los hombres, para que hallen redención, desde los tiempos antiguos hasta el futuro por venir. Su sangre hablará en favor nuestros, cubriendo nuestros pecados y dándonos nueva vida. En ese momento, un rumor espiritual pareció recorrer el cielo. Las aves alzaron el vuelo, y el susurro del viento traía consigo la posibilidad de un nuevo amanecer. Adán y Caín comprendieron que sus vidas, unidas en el sufrimiento, ahora eran parte de una historia más grande, un viaje hacia la redención divina que no había terminado. Pero Caín, aún con profundo temor, preguntó: ¿Y si no puedo resistir la tentación? ¿Y si la oscuridad vuelve a llamar a mi puerta? Adán sintió que una carga de responsabilidad caía sobre él al contemplar la fragilidad de su hijo. Lo que combates no es solo tu propio desafío, Caín. Es una batalla que se remonta a nuestros primeros padres. Recuerda que no es solo en tus fuerzas, sino en la gracia de Dios donde hallarás tu sostén. La verdad es que cada elección, incluso en tu quebranto, es una oportunidad para volver a nosotros. Lo que importa es tu decisión de buscarle, incluso en medio de la tormenta. Con esa convicción, Adán miró a Caín, y sintió que un nuevo paso se estaba formando en la dirección de una luz que aún no se había revelado por completo. Este es solo el principio de nuestra historia, mi hijo. Caín, habrá más revelaciones, más caminos llenos de incertidumbre y encuentros sagrados. Lo que hoy está sucediendo es parte del increíble plan redentor de Dios. Tu historia de vida aún está en sus manos. Esa noche, ambos hombres se quedaron en un profundo silencio sagrado, y el murmullo del universo resonaba con un eco de promesas. La noche se tornó en testigo de un nuevo espíritu que se despertaba, un abrir de caminos de fe. Y así, el corazón de Caín empezó a latir en un ritmo de cambio, pero en su interior aún palpitaba un misterio. ¿Cuál sería el siguiente paso en el plan soberano de Dios? El nuevo día se alzó en la aldea, trayendo consigo un aura de expectación. Adán, después de su charla transformadora con Caín, sintió que el ambiente se impregnaba de una renovada esperanza. Sin embargo, una inquietud persistente le advertía que las sombras aún acechaban, dispuestas a minar la fe que comenzaba a brotar en el corazón de su hijo. Mientras el sol ascendía majestuosamente en el horizonte, pintando el cielo con tonos cálidos, Adán decidió que era el momento de dar un paso más en su viaje hacia el cumplimiento del pacto. El sacrificio que había entrado en sus conversaciones no se refería solo a Abel o a la caída. Había una mayor verdad en movimiento, y debía ser compartida con su familia. Señor, guíame, oró Adán en su corazón, mientras su espíritu se dirigía a la colina donde tantas veces había encontrado consuelo y revelación. Que mis palabras sean un eco de tu gloria y un instrumento de sanación. Al llegar a la cima, el paisaje se extendía ante él,
y el aire fresco se llenaba del canto de las aves. Allí, en ese lugar sagrado, Adán sintió la cercanía de Dios, como si la presencia divina le susurrara a través del viento que acariciaba su rostro. «Aquí estoy, pequeño creador», resonó en su interior la voz conocida. «Tu carga no te pertenece solo a ti. Compártela con los tuyos». Reuniendo fortaleza y confianza, Adán descendió de la colina y se encaminó hacia su hogar. A medida que se acercaba, vio a Caín y Abel en el campo, cada uno trabajando en sus citas ocupaciones, sin darse cuenta de las verdades profundas que se estaban revelando en su interior. «Muchachos», comenzó al llegar, la solemnidad en su voz atrajo su atención. «He estado en oración y reflexión, buscando la guía del Altísimo. Lo que Dios está obrando en nuestras vidas es un potencial profundo, un regalo divino de redención que no solo necesita ser abrazado por cada uno de nosotros, sino que debe ser compartido». Las miradas de sus hijos se encontraron, y en el aire había un sentido de anticipación y ligera tensión. «He comprendido que, para restaurar la esperanza, debemos entender la naturaleza del sacrificio. Desde nuestros primeros días en el jardín, Dios ha estado escribiendo nuestra historia de redención, y el sacrificio de un justo será el camino por el cual se manifestará su amor. A través de ese sacrificio, aprenderemos a ser verdaderamente libres». «Pero, ¿qué significa eso para nosotros, padre?», interrumpió Abel, con curiosidad y una chispa de miedo en sus ojos. «¿Cómo seguir ese camino cuando nuestra historia está marcada por el dolor y el sufrimiento?». Adán sintió la urgencia de sus palabras. La redención no es solo un destino, sino una travesía. Cada uno de nosotros será llamado a hacer sacrificios, a vivir con obediencia y a seguir el camino que Dios destinó. Cada día es una elección para creer, un momento donde nuestra fe puede florecer, incluso en medio de la adversidad. Hacemos esto en comunidad. Juntos somos más fuertes. Un silencio reverente llenó la atmósfera mientras sus hijos asimilaban la magnitud de sus palabras. Caín, con los ojos llenos de lágrimas, se acercó un paso más. «¿Y qué sacrificios debemos ofrecer, Padre? ¿En qué formas podemos servir al Creador? Temo que no sea suficiente». Adán vio en los ojos de sus hijos la misma lucha que había enfrentado a lo largo de su vida. A veces, los sacrificios son simples actos de entrega, momentos donde elegimos ser un reflejo del amor de Dios hacia los demás. Como su familia, debemos apoyarnos, guiarnos y ofrecer nuestra vida como ofrenda, en nuestra búsqueda por la verdad y la luz. «Pero, ¿qué pasa si el camino se vuelve oscuro?», preguntó Caín, su voz temblando con la carga del pasado. «¿Y si el enemigo vuelve a atacar?». «Ah», respondió Adán, «es inevitable que las pruebas vengan, porque donde hay luz, también hay sombras. Pero cuando permanecemos unidos en el amor y en la verdad, nada puede permanecer en pie contra nosotros». Se detuvo por un momento y luego añadió: «Lo que vos vivís ahora es parte de un plan mucho más grande. Y aunque no siempre comprendamos por qué las cargas son pesadas, cada desafío que enfrentamos es una oportunidad para moldear nuestro carácter. Seremos probados, pero también seremos fortalecidos». Las palabras de Adán caían como la lluvia sobre la tierra seca, y la luz de la verdad comenzaba a iluminar sus corazones, poco a poco. «Debemos ofrecer cada aspecto de nuestras vidas», continuó Adán, «en amor, en fe y en sacrificio. Y cuando lo hagamos, el camino hacia la restauración empezará a revelarse. No olvidaréis jamás las palabras que os digo. De la descendencia de la mujer nacerá aquel que aplastará la cabeza de la serpiente». El eco de esas palabras resonó profundamente entre ellos, y mientras sus ojos se encontraban, un nuevo propósito empezaba a surgir dentro de sus almas. Cada uno de ellos sintió una llamada, una invitación a abrazar lo desconocido y a aceptar el desafío de la fe. Sin embargo, en el fondo de su corazón, Adán sabía que los sacrificios eran solo el umbral de la travesía. Aún había una revelación mayor, lo que vendría en el tiempo divino. La historia de nuestra redención es un poderoso relato, pensó, mientras miraba a sus hijos. ¿Qué nuevos sacrificios y pruebas nos esperan en el futuro? El tiempo lo dirá, y cambiaremos junto con la luz que viene. Así,
En la luz naciente de aquel día, los tres se unieron, decididos a caminar juntos en el camino de la fe que Dios había establecido. Las palabras de Adán, enraizadas en la promesa divina, resonaban con un eco sublime. Eran testigos de que, aunque había oscuridad a su alrededor, la luz de Dios prevalecería, y en el sacrificio de amor por venidero, un regalo de redención eterna aguardaba. Pero, mientras se encaminaban hacia ese nuevo amanecer, una pregunta poderosa permanecía en el aire. ¿Qué sacrificios y destinos aguardaban en los planes providenciales del Creador, lo que se revelaría en la plenitud de la historia de la redención?